Nos resistimos a calificar de monstruo a un ser tan bondadoso y pacífico como viene demostrando ser un animal gigantesco que recorre la estrecha estructura de su vivienda acuática en un ir y venir incesante, como los peces capturados que introducimos en los acuarios y peceras, encerrados, prisioneros sin horizonte para nadar, sin poder cambiar de aguas, tropezando con su hocico abierto en todas las paredes. El monstruo del lago Ness ha sido fotografiado en algunas ocasiones, no muchas ciertamente. Esta instantánea fue obtenida en el preciso momento en que emergía de las aguas. El lago Ness es en realidad una falla, formada hace aproximadamente 12.000 años. Mide 40 kilómetros de longitud y 2 de anchura. Los curiosos de lo insólito se alarmaron al contemplar la fotografía de Nessie en la portada del London News. Nessiteras rhombopteryx, como ha sido bautizado por la nomenclatura de la ciencia, que todo lo quiere clasificar. No es un monstruo, ni es violento, no se ha comido a nadie, y asombra más que asusta. Comenzó a aparecer sobre las aguas oscuras del lago Ness a partir de 1933. Aunque las gentes de la región, que cuenta con él como elemento de interés turístico, afirman que con anterioridad también fue visto alguna vez. Pero es desde la fecha que hemos indicado cuando sus exhibiciones han resultado más continuadas y sus noticias más difundidas. Al principio y todavía mucha gente escéptica, que hay se creyó que Nessie era la clásica serpiente de verano, la noticia espectacular que aparecía en los medios de difusión, y continúa apareciendo cuando los periodistas no encuentran ninguna verdadera noticia que llevar a las linotipias o las ondas. Pero no. El monstruo del lago Ness, para dar confirmación de su existencia real y no solo en la imaginación de los románticos, se ha dejado ver y ha permitido que lo fotografiasen. Eso sí, a cierta distancia. Y aún así quedan muchos que sonríen al oír su nombre. Llegó un día en que el Parlamento británico planteó el tema en sus sesiones y un parlamentario los ingleses solicitó con toda seriedad que el lago Ness fuera vallado y declarado algo así como reserva natural, al objeto de que los visitantes curiosos no molestaran en demasía a su morador. Téngase en cuenta que las orillas del lago se poblaban los fines de semana de miles de familias y miles de automóviles. Que hacía florecer el comercio de Inverness, la población más importante en sus orillas, pero que a la vez llenaban de ruidos los alrededores y ensuciaban las aguas. El lago Ness es una gran falla geológica de aproximadamente 40 kilómetros de anchura en su parte más ancha, 2,8 y muy profunda en varios puntos alcanza los 225 metros, rellena con el agua dulce que le suministra el río Ness que desemboca no lejos de uno de sus extremos. La falla, y consecuentemente el lago, debieron formarse hace 300 millones de años. Pero hace 12.000 el suelo de la región se elevó y el lago también unos metros más sobre el nivel del mar. Pudo ser en tiempos de este último cataclismo cuando algunos antepasados de nuestro monstruo quedaron atrapados allí sin posibilidad de regreso a las inmensidades oceánicas. Porque el escaso cauce del río Ness, antes lago también, no se lo permitió. Los monstruos se adaptaron a su nueva vida y sus descendientes habitaron las oscuras aguas del lago desde hace milenios. No es probable. Parece más fácil y puesto que su presencia se ha detectado ininterrumpidamente desde entonces que el animal entrara en el lago precisamente remontando el curso del río Ness desde el mar, en el año 1933. En realidad, el lago no posee orillas. Pues se encuentra encajado dentro de un corte profundo del terreno cuyas paredes descienden a las profundidades casi verticalmente. Con un grado de inclinación muy acusado. Sus aguas son muy oscuras, por eso y porque llevan disuelta gran cantidad de turba. A muy pocos metros bajo la superficie es imposible ver nada. Lúgubre hábitat de nuestro monstruo. Afortunadamente, abunda la pesca. También se han obtenido en el lago Ness imágenes submarinas pertenecientes al parecer al monstruo que habita sus aguas. En la imagen, el monstruo del lago Ness se desplaza suavemente sobre las aguas, posiblemente en su tarea diaria de pescar para alimentarse. Mirando atrás en la historia. Cuentan algunas historias que el siglo VI el santo Columba, que todavía no era santo, realizó junto a la orilla un milagro. Y fue espantar con un leve gesto de desprecio de su mano a un monstruo horrible que salió del lago y atacó a uno de los discípulos que lo acompañaban, mientras se dirigían a una fortaleza que levantaba su esbelta silueta cerca de Inverness. El primer testimonio que debemos tener en cuenta se debe a la señorita Miss Mary Hamilton paseando sus melancolías en aquella tarde primaveral por las cercanías del pueblo y se acercó hasta el borde de las aguas oscuras.
sorpresa de gran agitación contó luego que apareció a poca distancia, nadando. Un animal enorme, que ella no conocía y no se parecía a ningún otro, con un cuello muy largo y una cabeza muy pequeña. Cuando nadaba, sacaba a oleadas parte del cuerpo sobre la superficie líquida. Su longitud total debía ser de unos 80 pies y nadaba muy deprisa. La señorita Mary añadió haberlo visto muy bien y durante largo tiempo. El Daily Mail publicó la noticia de la presencia del monstruo el 20 de mayo. A partir de entonces Nessie ha sido visto muchas veces y en lugares diferentes del lago ha sido fotografiado en diversas ocasiones. Ha llenado páginas en todos los diarios y revistas del mundo. Sobre todo en verano, y hasta se dijo que fue protagonista de 2 filmaciones. El dossier de características del monstruo fue aumentando en base a los datos que suministraban los afortunados espectadores de sus salidas. A veces se lo encontraba a alguien fuera del agua, descansando tranquilamente entre el follaje. Ostentaba cabeza de foca, de serpiente o de cierva descornada, según los casos. Su piel parecía de elefante o de ballena. En ocasiones se le vio proyectar agua como los cetáceos. O se le oyó un agudo grito. Presentaba a los ojos del público 1, 2, 3 y hasta más jorobas. Su cola era larga como la de reptil o gruesa roma. Velozmente seguía a las motoras y vapores o los observaba pasar a distancia prudencial con indiferencia. En fin, lo que ocurre siempre en estos casos, que cada uno ve lo que aparece de una manera distinta o, por lo menos, con aspectos diferentes. Este dibujo reconstruye la imagen del monstruo que habita en el lago Ness, basándose en todas las informaciones recibidas. Lo cual tiene un parecido con el Plesiosaurus, reptiles marinos que habitaron los mares durante el período Jurásico y perduraron hasta su extinción a finales del Cretácico. El esconderijo de Nessie. Las aguas tranquilas y turbias del lago Ness suponen un magnífico refugio para el monstruo, que puede moverse a sus anchas en los 40 kilómetros de su longitud, y que encuentra en las profundidades de las aguas abundante pesca. El fondo es muy rico en cuevas y muy profundo, prácticamente imposible de explorar. La superficie del lago se ve de vez en cuando surcada por la silueta, o la estela, del monstruo nadando desde un lugar a otro. Cuando Nessie nada a poca profundidad, puede seguirse su recorrido por la estela que deja en la superficie. Desembocan en el lago varios ríos, también de aguas turbias como aquel. La visibilidad bajo las aguas es casi nula. Imágenes muy difusas y generalmente lejanas han sido captadas por las cámaras fotográficas desplazándose sobre las aguas. El relato del estudiante. La mejor descripción que existe de un encuentro con el monstruo la proporcionó el estudiante Grant, en enero de 1934. Iba el estudiante en la noche del día 5 sobre su motocicleta por una carretera estrecha que bordea el lago. Ahora contaré el testimonio. Vi algo negro en la orilla derecha de la carretera. Observé que aquella cosa negra se ponía en movimiento y enseguida pensé que se trataría del monstruo. Detuve la moto y enfoqué hacia aquel sitio a luz del faro. Me encontraba solo a 30 yardas del animal, el cual estaba sentado en el borde de la carretera. Hizo oscilar su cabeza, primero hacia el lado derecho y luego hacia la izquierda. Después se levantó y se acercó un poco hacia mí. De un salto se plantó en medio de la carretera, andando con un movimiento lateral de sus aletas posteriores, que reconocí con facilidad y estaban provistas de membranas natatorias, con las que también se desplazaba por tierra. Luego se sujetó sobre sus aletas anteriores, que también pude ver muy bien y que no tenían membranas natatorias. Vi al monstruo totalmente, desde la cabeza a la cola. La cabeza semejaba a la de las serpientes y era pequeña y redonda. Me impresionó mucho el ojo, muy grande y hundido. No existía proporción entre el cuerpo y la cabeza. Sus poderosas mandíbulas podrían sujetar perfectamente un cordero o una cabra. Presentaba en el lomo 2 a modo de protuberancias que de ninguna manera llegaban a ser jorobas. El cuerpo aumentaba de volumen por detrás como el de los canguros. La cola era gruesa y roma retorcida en su extremo. La longitud total del monstruo, desde la cabeza hasta el límite de la cola, podría ser de unos 18 pies y desde luego no eran más de 20. La piel aparecía con un color entre gris oscuro y negro, semejante a la de ballenas. Pude ver que el animal desapareció por el borde izquierdo de la carretera y desde allí se lanzó al agua. Levantó una gran ola.
Las tranquilas aguas del lago Ness fueron perturbadas en diciembre de 1954 por un barco de investigación provisto de sonar que detectó a una profundidad de 150 metros un objeto que se movía y que no pudo identificar. Sería Nessie. En 1969 un pequeño submarino se sumergió rastreando por el fondo. Nessie lo vería pasar desde algún esconderijo entre las rocas. En 1974, la cámara de Saer le obtuvo una fotografía no muy clara de una aleta, que debía medir unos 2 metros. Ni tan grande como lo vio la señorita Mary Hamilton ni tan pequeño como lo describió el estudiante Grant. De todos los informes y estudios se deduce que Nessie debe tener una longitud entre 15 y 20 metros. El cuello se levanta unos 4. Posee una cabeza muy parecida a la de una serpiente. Es de color oscuro y se desplaza mediante unas aletas anchas que miden 2 metros aproximadamente. El nombre con que la ciencia lo ha bautizado deriva precisamente de la circunstancia de que tiene aletas. Por eso se llama, oficialmente, Nessiteras rhomboteryx, bestia del Ness con aletas en forma de rombo. Los habitantes de la región de los lagos de Escocia y los pocos románticos, los últimos que quedan, prefieren continuar llamándole Nessie. Jeff Warren y su hijo estaban navegando en la costa de Georgia cuando se encontraron con el cadáver de una extraña criatura marina. Cuando se acercaron a ver aquella criatura muerta, vieron que se parecía al monstruo del lago Ness. Hasta lo filmaron. Este extraño ser tiene un cuello largo y cabeza pequeña. Y guarda un gran parecido con el plesiosaurio. Solo que esta criatura cuenta solo con 2 aletas pectorales, y no con 4. Sin olvidar aquella cola larga, asemejándose a las de un tiburón de menor tamaño. Y lo más curioso de todo, es porque en algunas viejas ilustraciones de monstruos marinos, según la descripción de aquellos que los avistaron, las criaturas son representadas como gigantescas y monstruosas serpientes marinas. En una de estas obras, se ve a una criatura serpentina con 2 brazos o aletas, y que tiene un gran parecido con aquel animal muerto que Warren descubrió. Nessie, una anguila gigante. De las teorías comunes asociadas con los 1000 aproximadamente avistamientos de algo nadando en el agua en el lago, los datos de ADN ambiental obtenidos sugieren que al menos una teoría sigue siendo plausible. Las anguilas devolvieron la mayor proporción de ADN de las 250 muestras de agua tomadas a lo largo del lago. Típicamente no es gigantesco, ¿podría una anguila europea extremadamente grande ser la criatura que la gente ha visto moverse en el lago? ¿Como un torpedo en el agua? Los datos obtenidos sugieren que esto puede ser posible, aunque nunca se ha capturado ni encontrado ninguna anguila del tamaño descrito en algunos relatos. Los visitantes poco frecuentes, como focas y posiblemente esturiones, pueden explicar algunos avistamientos, pero las estelas, las ondas estacionarias y los troncos son la base de la mayoría. Lo que más abunda en el lago, es el ADN de anguila. Posiblemente una especie de gran tamaño nunca antes vista, descartando completamente a las siguientes criaturas con las que se lo ha asociado. Entre ellas un tiburón, el esturión beluga, y desde luego Plesiosaurus, ya que en las muestras, no se ha recolectado ADN de reptil en el lago. En estos tiempos, se descubrieron especies gigantes de anguila. Como este congrio gigante que pesa 131 libras, y mide unos 6 metros de largo. Ha sido capturado frente a la costa de Devon. ¡Qué pedazo de bestia! Sin olvidar aquel vídeo donde se ve un salmón, y más en el fondo se manifiesta una enorme silueta serpentina que pasa de largo y apenas lo puedes ver. Dando a entender de que Nessie sea en realidad una anguila de gran tamaño. Unos saludos para Martín Garrido, Miguel y Carlos Armando. Eso es todo, chicos. Espero hayan disfrutado de este vídeo, nos vemos.